Los criminales hacen delitos atroces por una razón. Bueno, claro, por su maldad, por su naturaleza caída, pero hay una razón que no los frena, y es la idea que ellos tienen de que van a hacer el crimen perfecto. Y perfecto para ellos es, pues, que no los descubran y, pues, no pase nada con ellos. Así son capaces de, pues, de asesinar a alguien y estar confiando en que nadie los vio, en que van a poder ocultar las pruebas, van a poder huir y, y finalmente pareció un accidente. Si eso falla y llega la policía, hace la investigación, pues de ahí a que me encuentren, ¿no? Y después que me agarren. Siempre va a haber esa manera de escapar. Y si me agarran en el juicio, pues siempre va a haber un buen abogado, bien pagado, que me va a sacar, me va a sacar libre. Y si ya, pues ni modo, me meten a la cárcel, entonces, pues siempre se puede uno escapar en un carro de lavandería o haciendo un túnel. Y ya si de plano lo deportan y no puede escapar en una cárcel de alta seguridad, pues se puede hacer testigo protegido y entonces hasta, hasta lo premia, ¿no? ¿Cómo escapar? ¿En verdad el criminal escapó? Realmente no. Terrenalmente puede suceder, pero realmente no. ¿Cómo escapar? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Hay una salvación, hay una manera de escapar del pecado y de las consecuencias del pecado. Y si despreciamos esta manera única, pues no hay manera de escapar. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, pedimos que nos ayudes con tu Espíritu para oír esta palabra con cuidado, que nos ayudes a entenderla y sobre todo que se pueda aplicar a nuestro corazón, que podamos ver a Cristo como lo que es y lo que Él hizo, esta salvación que logró para nosotros. Ayúdanos, Padre, obra en tu iglesia y que todo sea de bendición para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El autor de Hebreos ha demostrado sin lugar a duda que el Hijo, a veces que tiene este título de el Hijo único de Dios, ese Hijo es superior a los profetas y a los ángeles. Los
antiguos judíos pensaban que todavía los profetas y los ángeles tenían un papel importante en la relación de su trato con Dios, de trato de Dios con su pueblo, que eran ellos. Existía el peligro de regresar a confiar en tradiciones y ritos de la religión judía si no tenían claro quién es Cristo. La tentación ante la persecución y el sufrimiento era seguir creyendo lo que ya creían, en lo que dijeron los profetas, pero sin Cristo. Sin embargo, en Cristo y por medio de Cristo es la manera de relacionarse con el Padre. Jesucristo es el único medio y lo es en todos sentidos, porque Él es profeta, sacerdote y rey. En el primer capítulo de esta carta, en el versículo 2, se describe al Hijo Jesucristo como la persona mediante la cual Dios habló proféticamente. Después de él no hay nada más que agregar a la palabra de Dios. Complementa la revelación de los profetas. Él no dijo nada diferente, pero hace claras las cosas que estaban como tipo y sombra, porque todos los profetas hablaron de él, aunque muchas veces ellos no entendían cabalmente lo que estaban diciendo. Cristo mismo es la palabra, Él es el Logos, es la palabra encarnada que habitó entre nosotros, hablando a su pueblo. Con Él quedó completo todo lo que necesita oír su pueblo. Con el Nuevo Testamento se tiene lo necesario para conocer a la persona de Jesucristo, dando luz a lo que predijeron los profetas antiguos. En el capítulo anterior, en el versículo 3, el autor demostró que los ángeles no son mediadores entre Dios y los hombres. Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados, actuando como sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote presenta los sacrificios y Cristo lo presenta. No solo lo presenta, Él mismo es el sacrificio, ese sacrificio que purifica nuestros pecados y además Él hace intercesión a nuestro favor. También en el versículo 3 lo describe como el que está rodeado de esplendor a la diestra de la majestad en el cielo, como el rey del universo y heredero de todo lo que existe. El Padre lo reconoce como Dios, como Señor, ahí en el libro de los Salmos. No hay nada como Él, porque Él es Dios hecho hombre. Es nuestro profeta que nos habla la palabra de Dios. Es nuestro sacerdote que actúa como nuestro mediador entre Dios y la humanidad, ofreciendo su propia vida como el sacrificio definitivo para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. También intercede continuamente a nuestro favor, brindando gracia, misericordia, para ayudarnos en nuestras debilidades y tentaciones, y permitiendo que tengamos un acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores humanos. Y es nuestro Rey porque gobierna sobre la iglesia desde ahora y para siempre, con una autoridad sobre todas las cosas desde el cielo y en la tierra también tiene esa autoridad. Entonces, teniendo en cuenta
las excelencias del Hijo y lo sublime de la persona, se hace necesaria una exhortación. Atiende y no te resbales. Atiende y no te deslices, dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Siendo Cristo tan grande y por quien Dios habló, deberíamos escucharlo con diligencia, escucharlo poniendo atención en cada una de sus palabras. Escuchar con diligencia es hacerlo con cuidado, con solicitud, con eficiencia, con celo, con interés y con esmero. Y también significa hacerlo rápido, con prontitud. Lo contrario es hacerlo con negligencia, con descuido y con lentitud. Por tanto, es necesario escuchar con mucha más atención lo que se nos ha dicho acerca de Cristo. Y no solo escuchar, sino también hacer lo que hemos escuchado, que es lo que sería atender con diligencia. Porque si no lo hacemos, podemos desviarnos del rumbo. Para los hebreos era un recordatorio de lo que les sucedió a ellos como pueblo en el pasado, que no recibieron la bendición completa de Dios cuando fracasaron en entrar en la tierra de Canaán, como Dios les había dicho que hicieran. No atendieron con diligencia la palabra de Dios y lo que obtuvo esa generación fue una experiencia estéril en el desierto y nunca experimentaron lo que era vivir en las bendiciones de la tierra prometida. Nosotros podemos quedarnos a vivir en el desierto y nunca recibir las bendiciones si somos negligentes en oír y poner en práctica lo que la palabra de Dios nos habla en el Hijo. No basta con oír, que puede significar percibir los sonidos sin que nos lleven a actuar. A un niño, sus padres le pueden pedir que haga alguna tarea en el hogar, pero si al niño le parece desagradable, pues puede tardarse o puede simplemente no hacerlo. Oyó claramente a sus padres, pero en esos momentos prefiere seguir jugando, no quiere escuchar. Entonces, no actúa, no hay una respuesta. Santiago, el apóstol Santiago dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, porque si nos contentamos con solamente oír, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tú puedes haber oído el Evangelio, asistir a la iglesia cada domingo, oír la palabra, leerla, cantarla y orar, pero sin atender lo que estás oyendo. Puedes hacer todo eso con negligencia, sin cuidado, sin poner atención. La palabra puede quedarse solo en eso, en palabras que incluso sabemos de memoria, pero que no hacen nada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces son totalmente inútiles.
Cuando escuches a Cristo, debes apropiarte de su palabra, sujetarte a ella, anclarte a ella. No debes dejarla pasar sin que afecte tu vida. No prestar atención a lo que oyes cada domingo hará que te alejes más y más de Cristo. Ser descuidado con lo que oyes te dejará suelto, sin tener algo firme. Estarás a la deriva. Solo en Jesucristo hay salvación. Él es el puerto seguro para el alma. Ese puerto no se moverá, no cambiará, estará ahí siempre, en el mismo lugar, pero tú puedes alejarte aún estando cerca de Él. Es muy fácil terminar en el infierno. No tienes que hacer nada, absolutamente nada. Vive como si nunca hubieras oído, descuidando lo que oyes, y así de fácil se sueltan las amarras. Y lo que sucede es que entonces nos deslizamos. Este verbo, que se traducen aquí como deslizarse, significa también resbalar o zafarse. Se usa de manera figurada como una fuerte corriente de agua o de viento, y en estos días de mucha lluvia hemos visto esas imágenes de una corriente que arrastra a una persona, está agarrada de algo y se suelta de eso y la corriente se lo lleva, ¿no? Se suelta y se arrastra el viento del agua. También se usa este verbo para la nieve que está en lo alto de una montaña y se desliza, cae. Se hace un alud que también arrastra todo a su paso, sin control. También se usa para la comida que se resbala por el lado equivocado de la tráquea y entonces pues hasta asfixia a una persona, ¿no? Para nosotros la idea sería como la de un hombre que se acostó a dormir en un bote que estaba en un río. El bote se soltó de las amarras y la corriente lo empezó a arrastrar cada vez con más fuerza, y lo fue llevando a una cascada. Llegó el punto en que ya no se podía hacer nada. Aunque el hombre despertara y empezara a remar con desesperación, el bote caería por la cascada. Y al final de la cascada, hasta abajo, pues hay rocas. Se estrellaría ahí y hasta ahí llegó. Los hebreos, estos hebreos a los que se dirigió la carta, eran judíos cristianos. Ellos no estaban rechazando, solo descuidando lo que habían oído de Cristo. Entre ellos podía haber algunos que lo rechazaban, pero el peligro no era el rechazo, sino la negligencia. Por su descuido, estaban en peligro de volver a un judaísmo vano. Pero la etapa del Antiguo Testamento, con sus profetas y sacerdotes, el templo y los sacrificios, eran solamente tipos de Cristo y desaparecerían cuando Cristo mismo hubiera venido. La revelación de Dios en su Hijo es la revelación culminante
y es a lo que hay que atender con mucho cuidado para no deslizarse. Esta carta entonces, estaba dirigida a creyentes y en ese sentido ninguno podría deslizarse hasta perderse eternamente. Podrían deslizarse por un tiempo y luego regresar. Pero siempre existe la posibilidad de que a pesar de haber oído la palabra y que ellos mismos se consideraran creyentes, que se consideran pertenecer al pueblo de Dios, nunca hubieran sido verdaderos creyentes. Los hebreos a los que se dirige esta carta estaban en peligro de volverse atrás, de recaer en el sentido espiritual o darle la espalda a Dios y dejarlo. La palabra para esto es apostatar. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos en que esto sucedió. El pueblo le dio la espalda a Dios, lo dejó, lo abandonó. El profeta Jeremías usa mucho este concepto, nada más como un ejemplo en Jeremías 2:19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muchos de los israelitas del Antiguo Testamento se habían deslizado permanentemente, sin remedio. Y en nuestro tiempo, cualquiera está expuesto a deslizarse si no atiende con diligencia la palabra. Entre ellos, como ahora, muchos que se sienten creyentes están en peligro de volverse atrás como los hebreos. La apostasía no aparece de repente, de un día para otro. Empieza con un pequeño descuido, con un enfriamiento que va creciendo. Ese enfriamiento puede ir ayudado por presiones externas o por circunstancias de la vida. Mucho trabajo, quizá alguna enfermedad, se empieza poco a poco. Y pecar nos parece normal. La conciencia se va endureciendo, se va cauterizando. Y lo que antes no nos atreveríamos a hacer, y no cosas tan malas, sino como por ejemplo dejar de leer la palabra, se hace frecuente. Descuidamos la oración y el bote está cada vez más cerca de la cascada. No es que el hombre que estaba ahí en el bote haya decidido echarse de cabeza en la cascada. Él se confió en que estaba bien amarrado el bote y por alguna razón se soltó. Se descuidó, le ganó el sueño, quizá se embriagó. La exhortación para nosotros es que debemos anclar nuestra vida a las verdades del Evangelio de la salvación proclamado por Cristo. Debemos prestarle mucha atención, no sea que el barco de nuestra vida termine estrellado en las rocas. Los que nunca han oído el Evangelio o los que lo han oído y no lo han atendido, están perdidos sin esperanza, porque esa es la condición natural del ser humano. Su bote está suelto, no está amarrado a ningún lado. No hay un ancla
están a la deriva y pueden acabar en cualquier parte. Deben anclarse a la roca firme, a la que no se mueve nunca. Si no estamos anclados en la verdad de la superioridad de Cristo, nos deslizamos con las corrientes del mundo, la carne y el diablo. La única protección contra deslizarse es tener a Cristo como el ancla de nuestra vida. Esa ancla nos sostiene firmes en la verdad, por muy fuertes que sean las corrientes que nos quieran alejar. Hay ley, hay una ley y hay juicio. Dicen los versículos 2 a 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La palabra que fue dicha por medio de los ángeles se refiere a la ley de Dios, a la ley que Dios le dio al pueblo en el Sinaí. Moisés dijo poco antes de morir, dice en Deuteronomio 33, 2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Dios habló a su pueblo, aunque usara a sus mensajeros los ángeles. Esta palabra dicha, la ley del Antiguo Testamento, era obligatoria para el pueblo, porque detrás de esa palabra estaba Dios estableciendo un pacto con ellos en el Sinaí. Y la ley eran las condiciones que tenían que cumplir el pueblo. Era condición de pacto. Es Dios quien le da autoridad a su palabra porque Él es fiel a su palabra. Y es Dios el que mantiene el pacto con el pueblo. Él va a hacer todo lo que sea necesario para que ese pacto se cumpla. La palabra que dio Dios perdura a través del tiempo, sin cambios. Y la palabra que le fue confiada al pueblo fue hablada de diferentes maneras. Si la ley de Dios llegó a los israelitas por medio de ángeles, el evangelio fue proclamado por el Señor. La ley era de estricto cumplimiento. Toda violación y desobediencia en pensamiento, palabra u obra, todo el que la desobedeciera por no querer oírla, recibiría un justo castigo. Si una persona rechazaba deliberadamente la ley de Dios, era sentenciada a muerte y la sentencia era irrevocable. Dice Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá
sobre ella. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. El autor no se detiene en ninguno en particular, pero destaca el principio que sigue vigente, que enseña que transgredir los mandamientos de Dios tendrá una justa retribución, porque toda desobediencia a la ley de Dios es una ofensa contra el que mandó obedecer esa ley y el que dio esa ley. Si así fue como Dios consideró la ley, dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El valor de la salvación nunca debe ser subestimado, ya que su precio fue el sufrimiento y la muerte de Jesucristo, el Hijo. A él se le llama el autor y consumador de la salvación. De ahí la grandeza de esa salvación. Él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo lo hizo? Es Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Violar la ley traía un juicio. Descuidar la salvación merece un juicio más severo. No habrá escape del juicio, porque la salvación es muy grande. Este punto, este concepto es muy importante, tanto que el autor va a volverlo a tomar y lo va a ampliar un poco más adelante. En Hebreos 10, 28 y 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La salvación es muy grande. Si pensamos en todo el pecado que existe en el mundo, idolatría, mentira, robo, asesinato, inmoralidad y todas las consecuencias que trae ese pecado, muerte, sufrimiento, hogares deshechos y toda la maldad que no se puede enumerar. Y vemos que eso está a nuestro alrededor, en todos lados. Lo vemos y nos afecta. Vemos todo eso y solo queremos ser salvados. Solo queremos ser librados del pecado y de sus consecuencias. La salvación es la liberación de todo mal, de todo el pecado y de todo sufrimiento en este mundo. La salvación nos hace aceptables para Dios y nos da vida eterna junto a nuestro Salvador Jesucristo. Es tan grande porque no podemos pagarla y Cristo pagó todo, todo para nosotros. Para nosotros es gratuita, es por gracia, pero a Él le costó todo. Se entregó a sí mismo en nuestro lugar. La salvación es tan grande porque fue anunciada por medio del Señor. No fueron los ángeles, que son espíritus ministradores que sirven a los creyentes, que son los herederos de la salvación, sino el Señor mismo, el que trajo
el mensaje glorioso del Evangelio. Los ángeles solamente sirvieron como mensajeros cuando estuvieron en el monte Sinaí, pero el Señor ha venido con el mensaje de salvación que él mismo proclamó. Los ángeles trajeron un mensaje. Cristo, el Señor, trajo la salvación. El Señor soberano y la majestad del universo es quien nos trajo la salvación y lo hizo al morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, los que deberían haber muerto así. Sufrir el castigo éramos nosotros. Él tomó nuestro lugar. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande, el juicio caerá sobre nosotros. Si alguien que descuide la salvación de Cristo, lo que está haciendo es menospreciar a Cristo. Se rebela contra Cristo y rechaza a Cristo. Si Dios dio a su Hijo al mundo y lo tratas de esa manera, no hay escape del juicio al despreciar una salvación tan grande. El Evangelio de salvación es la proclamación al mundo de las buenas noticias de Jesucristo. Abarca la doctrina de redención en Cristo, revelada con claridad en el Nuevo Testamento. Pero Cristo no vino a anular la ley y los profetas, sino a cumplir la ley y todas las profecías. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación escrita de Dios para el hombre. Son lo que Dios habló y lo tenemos a nuestro lado, en nuestra mano y en nuestra mente. Podemos memorizarlo. Pero los dos testamentos son esa revelación. Aunque la plenitud de la redención se manifiesta solamente del Nuevo Testamento. El nombre de Jesús significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y Él fue el primero en proclamar las riquezas de la salvación. Desde el primer momento en que apareció en público hasta el día de la ascensión, dio a conocer la plena redención, esa obra redentora, la plena revelación redentora de Dios, el que descendió del cielo y que está sobre todos, fue enviado por Dios a dar testimonio de lo que él había visto y oído. Dice el Evangelio de Juan 3, 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No escaparemos. No solo no recibiremos las bendiciones, sino que recibiremos las maldiciones, recibiremos la ira de Dios, todo el peso de la ley, cada pecado y cada desobediencia será castigada en nosotros, porque fuimos indiferentes a la salvación, porque la oímos, no le pusimos atención, la despreciamos, fuimos indiferentes a la salvación de Cristo, fuimos negligentes y descuidamos una gran salvación. El único camino
es Cristo. Dice el Evangelio de Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación había sido proclamada de antemano por los profetas, pero hasta la venida de Cristo la promesa se cumplió y se hizo efectiva, pero fue anunciada primeramente por Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los lectores de la carta no habían oído a Cristo proclamar el evangelio, como nosotros tampoco lo oímos hablar a él en persona. Pero el escritor de Hebreos dice que no fue solamente Cristo proclamando la salvación, fue anunciada primero por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron. La proclamación de esta gran salvación no terminó con la ascensión de Jesús al cielo. Los discípulos que estuvieron con él durante los 3 años de su ministerio aquí en la tierra fueron comisionados por él y se dieron a la tarea de dar testimonio y confirmar lo que habían visto y oído. Esa confirmación es una prueba irrefutable, una prueba histórica de la veracidad de los hechos y es comprobable históricamente. Dice 1 Corintios 15, del 3 al 6. Porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero no están solo estos testigos presenciales. El Señor testificó juntamente con ellos con señales y prodigios. Lo que llamamos milagros son demostraciones de poder de Dios que Él hace. Son hechos que salen de los acontecimientos naturales, no ocurren normalmente. Dios actúa sobre la naturaleza, a veces contra la naturaleza, cuando quiere mostrar que Él está atrás de algún acontecimiento que de otra manera pues no sería posible. Como fueron las señales y prodigios que Dios hizo al librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. No fue nada humano y era evidente para su pueblo y para los egipcios. Era la mano de Dios detrás de lo que pasaba. O como cuando Jesús alimentó a 5,000 varones y luego utilizó ese milagro para comprobar que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Las señales tienen un propósito, no ocurre nada más porque sí. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de estas señales. Pedro sanó a un cojo que estaba sentado a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Reprendió hasta la muerte a Ananías y a Zafira.
sanó a un paralítico que no podía levantarse de su lecho. También resucitó a Dorcas de los muertos. Pablo sanó a un ciego de nacimiento, cegó temporalmente a un mago, expulsó a espíritus malignos de una muchacha, sanó a través de paños y delantales y resucitó a Eutico. Estas señales comprobaron que los apóstoles habían sido auténticamente enviados por Jesucristo y que las enseñanzas que ellos estaban compartiendo al pueblo eran de parte de Jesucristo. Dice en 2 de Corintios 12:12, dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Lo mismo sucedió con los dones, como el don que dio a la iglesia el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos en una casa y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. El Espíritu Santo dio estos dones, estas señales, para autenticar el mensaje del Evangelio, y es según su voluntad. Es decir, era el Espíritu quien decidió a quién, cómo, cuándo y dónde dar estos dones. Además, cuando dio un don, fue para dar testimonio de ese gran mensaje de salvación. Y una vez completado ese mensaje, una vez terminado, estas señales y prodigios y dones ya no son necesarios y también terminaron. Eso no quiere decir que Dios no pueda hacer lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera, pero ya no es necesario hacerlo como una señal, ya no están atrás de una persona. Dios puede hacerlo pues en cualquier momento si Él quiere. Entonces, esas señales, prodigios, milagros, fueron el sello que certificaba como verdadero e indispensable lo que quedó escrito para el pueblo de Dios. El Evangelio es la única verdad que salva, una verdad que ha sido confirmada, certificada por Dios mismo como su palabra. La Biblia es la santa palabra de Dios, no es una invención humana. El mensaje que da la Biblia es el Evangelio y es de vital importancia. Hay una grave consecuencia por no prestarle atención. No puedes dejarlo pasar. No debes ser como una persona que ve la comida y la deja pasar y no la come. Necesitas comer el Evangelio. Necesitas creer el Evangelio y vivirlo. ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Tienes que responder con fe al Evangelio. Abarca el deber de oír atentamente al Señor, de manera que puedas tener una comunión que cada vez crezca más y más. Que aprendas cada día a considerar su gloria y alabarlo por quién es Él y por lo que ha hecho por ti. Y que esta consideración te lleve a una renovada devoción y obediencia a quien ama tu alma. Solo así
es como puedes escapar.